revisaremos un resumen de los contenidos que se van a abordar en la unidad 2. Los objetivos de la unidad 2 son los siguientes: identificar las características principales de las pautas de cotejo y de apreciación, reconocer la forma de estructurar una rúbrica y describir características principales de sistemas de evaluación por competencia, específicamente de un OSCE. Las conductas, las que nosotros observamos en la práctica directa con los estudiantes, están compuestas por 3 áreas: la cognitiva, la actitudinal y la motora. No observamos cada una por separado en la práctica directa de los estudiantes, sino más bien un conjunto de ellas. Lo que podemos hacer a través de las pautas de observación o de cotejo es asignar indicadores para evaluar alguna de estas áreas. La aplicación de pautas de observación tiene ventajas, por ejemplo, en comparación a la aplicación de una prueba oral o una prueba escrita de selección múltiple. Las ventajas que tiene son que permite apreciar el desempeño de estas 3 áreas que en los otros tipos de evaluaciones muchas veces las dejamos de lado, y existe una diferencia entre cuando el estudiante aplica el conocimiento y lo conjuga, por ejemplo, con actitudes, con la ética. ¿Ya? Y eso lo podemos ver y lo podemos observar a través de las pautas de cotejo, de una rúbrica o de una pauta de apreciación. Son de bajo costo, no interfieren en la función del evaluado, ya que nos lo estamos dividiendo y nos estamos viéndolo directamente en su desempeño. Aporta información complementaria, más allá incluso de los indicadores que nosotros establezcamos en dichas pautas, y motiva a los estudiantes a practicar el desempeño. ¿Qué desventajas tiene la aplicación de pautas de observación? Que la presencia del observador puede influir en la conducta del evaluado, al sentirse quizás en algunas ocasiones intimidado por esta autoridad que lo está evaluando, y también puede existir problemas con los registros, ya que los registros pueden tener algún tipo de influencia de prejuicios de los evaluadores. Por ejemplo, puede observarse algo que se llama efecto halo, donde si primeramente vemos que un estudiante se equivoca al comenzar a realizar un procedimiento, podemos tender a teñir todo eso con los próximos indicadores que están establecidos en estas pautas de observación. Por eso es que es importante también poder practicar previamente las pautas con los evaluadores y también adiestrarlos en su aplicación. ¿Cuáles son las características de las pautas de observación? Están compuestos por indicadores, es decir, por características que son las esenciales por las cuales vamos a evaluar una determinada área, contenido, actitud o algún procedimiento. La pauta de cotejo es uno de los tipos de las pautas de observación y lo que van a apuntar es a la presencia o ausencia de un determinado indicador o característica. Por otro lado, las pautas de apreciación poseen escalas para calificar el desempeño de un estudiante. Estas escalas pueden ser de la no presencia a una presencia intermedia hasta la presencia absoluta de un determinado indicador o característica. ¿Cómo se puede construir una pauta de observación? Primero, como en cualquier instrumento de evaluación, es relevante que exista un objetivo. ¿Qué es lo que específicamente vamos a desear evaluar? Por ejemplo, se puede juntar un comité donde genere estos objetivos y luego fabrique estas pautas de observación. Y se construya cuáles son los atributos o características relevantes de lo que se va a evaluar para luego describirlo, redactarlo y colocarlo en esta pauta. Seleccionar una escala que sea la más pertinente
para poder evaluar ese indicador, ya sea una nota de 1 a 7, ya sea algún tipo de escala o niveles. Entonces recordemos que se deben especificar los puntos críticos. No podemos fabricar pautas de observación que sean interminables, que tengan alrededor de 30 tipos de indicadores. Tenemos que ver qué es lo más relevante que nos va a señalar que existe la presencia de una determinada competencia en el estudiante que estamos observando. Y también asignarle un puntaje a cada uno de los indicadores, donde esté con mayor puntaje, obviamente, lo que es más importante de esa conducta. Los distintos tipos de pautas de observación los podemos dividir en pautas de cotejo, pautas de apreciación y rúbricas. Las pautas de cotejo son aquellas, como ya señalé, donde se verifica la presencia o ausencia de un indicador. Por ejemplo, si estamos evaluando acerca de cómo es la relación médico-paciente, queremos ver el tema de entrevista y queremos ver si el estudiante genera un nexo al comienzo. Entonces preguntamos a través de un indicador o alguna descripción de conducta observable que mira los ojos y saluda al paciente al comenzar la entrevista. ¿Sí o no? Y ahí podríamos estructurar uno de los ítems de una pauta de cotejo. Una pauta de apreciación permite evaluar el desempeño de acuerdo a una escala. Y esa escala puede ser que lo posee generalmente, siempre, nunca, y pueden ser distintos tipos de escalas. Y la rúbrica permite calificar el desempeño en una descripción dada de la conducta específica, que lo vamos a ver en detalle a continuación. ¿Cuáles son las recomendaciones para ejecutar este proceso de diseño y aplicación de una pauta de observación? Entregar especificaciones sobre las tareas a realizar por el observador. Por eso es importante que nosotros podamos adiestrar, entrenar a los observadores, evaluadores, de manera tal de que, por ejemplo, les expliquemos cómo poder evitar el efecto halo que yo les mencioné hace un momento atrás y cómo ser específico. Por eso previamente también es relevante probar los instrumentos y aclarar todas las dudas que les puedan surgir a quien aplica la evaluación. Deberemos determinar las categorías, que éstas sean medibles y claramente definidas, y tener un sistema de registros detallado. ¿Cómo se elabora una rúbrica? ¿Y cuál es la definición que tiene la rúbrica en la evaluación del aprendizaje? Podemos definir una rúbrica como un instrumento de evaluación educativo que contempla una escala progresiva de rasgos. También podemos definirla como una escala de criterios expresados claramente en una escala, o podemos también definirla como descripciones niveladas acerca de algún indicador específico que deseamos evaluar. Existen distintos tipos de rúbricas: las comprensivas y las analíticas. La comprensiva es aquella donde se evalúa la totalidad de un proceso, sin juzgar este proceso por separado. Por ejemplo, en el caso de la primera entrevista a un paciente, podemos evaluar a través de una rúbrica todo este proceso y no dividirlo, como en la primera etapa de la entrevista, donde se genera un nexo con el paciente, la etapa donde realiza la anamnesis el estudiante y finalmente cómo hace el cierre. En el caso de la analítica podemos ver esos tres procesos de manera separada, y en el caso de la comprensiva lo vemos de manera integral, cómo se ejecutó el estudiante este proceso de manera general. ¿Cómo se conforma una rúbrica? Aquí vamos a ver un esquema donde nos va a mostrar que la rúbrica se genera a través de aspectos a evaluar, criterios y una escala de calificación. Los aspectos a evaluar dicen relación con los indicadores que vamos
a evaluar en un determinado desempeño de un estudiante, los criterios son las descripciones de estos desempeños en niveles, descripciones de manera cualitativa, de manera clara, que puedan hacer diferenciar al evaluador cuando está en un nivel y no en otro. Y la escala de calificación se refiere a estos números o estas palabras que van a calificar en un determinado nivel o categoría al estudiante. Un ejemplo de rúbrica es el que mostramos a continuación. En el caso específico de una presentación oral, donde tenemos el indicador del uso de la terminología y de la utilización de las ayudas didácticas. Ahí tenemos una escala que califica en cada uno de esos indicadores los estudiantes en un nivel óptimo, satisfactorio o deficitario. Por ejemplo, si un estudiante lo calificamos en cuanto a las ayudas didácticas en un nivel satisfactorio, tenemos que observar que los recursos fueron utilizados o aprovechados parcialmente, a diferencia de alguien que catalogaremos en un nivel óptimo, donde vamos a observar que el estudiante hizo el empleo adecuado de los medios favoreciendo su presentación. ¿Cómo formulamos los criterios de una rúbrica? Tienen que ser estructurados con niveles crecientes de complejidad en cuanto a las tareas a realizar por el evaluado. Los niveles superiores requieren el desempeño de los primeros niveles, es decir, está incluido la persona que alcanza un nivel más satisfactorio o un nivel, llamémosle, de excelente de un determinado indicador, debe haber realizado los anteriores niveles, que podemos haberlo calificado de óptimo o haberlo calificado de medianamente o con un mediano desempeño. Deben demostrar diferencias cualitativas entre un nivel y otro, de manera que el evaluador no tenga dudas dónde calificar a un estudiante, y deben ser suficientes niveles para lograr una buena descripción cualitativa. Ejemplos de los niveles pueden ser a través de números, 1, 2, 3, letras, A, B, C, D, términos de frecuencia, como siempre, generalmente, rara vez o nunca, y términos cualitativos, excelente, bueno, regular o malo. ¿Cuáles son las ventajas del uso de una rúbrica? Son eficientes, sirven para dar retroalimentación específica, promueve la autoevaluación, por ejemplo, se les puede dar previamente a los estudiantes la rúbrica que se va a utilizar para evaluar su desempeño, y ellos mismos pueden enfocar su estudio o su preparación antes de la evaluación para poder llegar a lograr el nivel satisfactorio o el nivel más alto dentro de la rúbrica. También pueden ser utilizadas para que ellos mismos puedan ocupar esta rúbrica y determinar en qué nivel se encuentran. Y otra característica, otra ventaja importante de las rúbricas es que disminuyen la subjetividad, ya que dan las características específicas de los distintos niveles donde puede catalogarse el desempeño. ¿Cuáles son los pasos para elaborar una rúbrica? Como todo instrumento de evaluación, primeramente se formula un objetivo, se hace una lista de los aspectos a evaluar o indicadores, se agrupan estos aspectos en dimensiones, se definen los niveles y se definen los atributos de estos distintos niveles para calificar los desempeños. A continuación vamos a describir otro tipo de evaluación a través de la observación, que es el OSCE, o en español, examen clínico objetivo estructurado. Este tipo de examen se utiliza hace bastante tiempo y consiste en distintas estaciones donde se evalúan distintos desempeños de los estudiantes. Yo haré a continuación un resumen de lo que se trata
Y aquellos que quieran interiorizarse más del tema de los OSCE, está en la bibliografía algunos textos en los cuales se especifica el detalle de la elaboración y en qué consiste un OSCE o ECOE. Y también en el curso online vamos a dejar un video donde se resume cada una de las etapas para la elaboración de un OSCE y en qué consiste. ¿Qué es un ECOE o un OSCE? Consiste en una prueba clínica objetiva estructurada a través de la cual se va a evaluar a un estudiante en distintos desempeños. Y estos distintos desempeños, podríamos decir que los distintos ítems de esta prueba, están compuestas por estaciones. Y estas estaciones, el estudiante debe enfrentar una situación donde se va a evaluar una determinada competencia. Los estudiantes van a ir rotando por estas distintas estaciones de manera sucesiva y simultánea, y todos los estudiantes deben evaluarse con las mismas evaluaciones, es decir, bajo los mismos criterios, de manera que sea estándar y de manera que también podemos llegar a comparar los distintos niveles de desempeño de los estudiantes. ¿Cuáles son los pasos para elaborar un ECOE o OSCE? Primero, conformar un comité de pruebas, donde un grupo de profesionales, de profesores, que están a cargo de un ramo o de un nivel, pueda decidir cuáles son las áreas a abordar o los objetivos a abordar en esta prueba, y se puedan reunir de manera sistemática, incluso meses antes, para elaborar esta prueba. Este mismo comité va a elaborar una tabla de especificaciones, es decir, cuáles son las áreas o competencias que se desean evaluar. Por ejemplo, anamnesis, examen físico, resolución de alguna problemática de salud en específico. Luego se diseñan los casos de manera tal de que estos casos les den contexto a la aplicación que queremos observar en los estudiantes en un desempeño específico. También se van a evaluar las pautas de cotejo, donde tenemos que tener en cuenta lo que señalamos al comienzo de esta presentación, y finalmente hacer una prueba de estas estaciones para poder aplicarla directamente en los estudiantes. Normalmente, como señala la bibliografía, pueden ser de 10 a 20 estaciones, donde cada una puede durar entre 5 y 10 minutos. Todo va a depender de lo que vamos a evaluar. Para más información acerca de este instrumento tan valioso como el OSCE, vamos a colocar bibliografía anexa y también discutir, si ustedes así lo desean, a través del foro, las experiencias que nosotros tenemos en cuanto a la aplicación del ECOE. Espero que estos contenidos que hemos revisado les sirvan y los motive a seguir conociendo acerca de la aplicación de estas pruebas de pautas de observación que son tan útiles y complementarias a lo que tradicionalmente ocupamos como son las pruebas escritas.